Pero que muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga en esta bendita mañana de este martes 31 de octubre del año 2023. Para mí, como siempre, es un placer, es un gozo, es un privilegio poder estar compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, pues el día de hoy no es la excepción, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de un tema que normalmente se habla en estas épocas, en estas fechas. Antes que nada, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por seguirnos fielmente como cada martes. Y el día de hoy, como les repito, vamos a estar viendo un tema que normalmente se ve en estas fechas, que normalmente se celebran alrededor de todo el mundo, estas fiestas de Halloween, de Día de Muertos. Y bueno, lo vamos a hacer en dos partes. Va a ser la primera parte el día de hoy y la segunda parte el próximo martes, ¿vale? Entonces, ¿qué hay detrás de Halloween? ¿Qué hay detrás de Halloween? Vamos rápidamente a la escritura. Quiero apresurarme un poco porque es bastante información. Y bueno, como ya les repetí, vamos a hacerlo en dos partes. Vamos a Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: en aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: ¿quién es verdaderamente el mayor en el reino de los cielos? Entonces Jesús llamó un niño y poniéndolo en medio de ellos dijo: de cierto les digo que si no se arrepienten y se hacen como niños, no podrán entrar en el reino del cielo. Por tanto, el que se humille como este niño será el mayor en el reino del cielo. Y el que en mi nombre acepte como este niño, a mí me acepta. ¿Vale? Pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que confían en mí, mejor le fuera se atara al cuello una piedra de molino de asno y se ahogara en lo profundo del mar. Fíjese qué declaración tan grande está dando nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos indudablemente que el suicidio es algo que el Señor reprueba. Pero fíjese en esta situación, mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, le dice que cualquiera quisiera tropezar a uno de estos pequeños, a uno de estos niños, le fuera mejor que se atara al cuello, es decir, que se suicidara prácticamente, que se atara al cuello una piedra de molino de asno y se ahogara en lo profundo de la mar. Fíjese qué tremendo, mi amado hermano y amigo. Pero bueno, en esta porción de la Biblia Jesús nos enseña una cuestión muy marcada de quién es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo? Aquí está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos, comentándoles obviamente acerca también de la multitud, ¿verdad? Que había casi siempre que Jesús estaba predicando. Y aquí Jesucristo estaba diciendo que quien haga tropezar, es decir, quien haga caer, que la palabra tropezar viene del griego escandalizo, ¿sí? Que quien haga tropezar a uno de estos pequeños no tiene derecho a entrar al reino de los cielos. Y escandalizo, como lo acabo de decir hace un momento, viene de una raíz etimológica del griego que significa arruinar una vida por una mala conducta o un ejemplo nocivo. Por una mala conducta o un ejemplo nocivo. Y nosotros sabemos perfectamente, mis queridos hermanos y amigos, que la Biblia es nuestra única y suficiente regla de fe y conducta. Es decir, la Biblia es la que nos enseña cómo caminar, cómo hablar, cómo vestir, cómo pensar, cómo actuar. Y si nosotros estamos enseñando una mala conducta o un ejemplo nocivo a nuestros hijos, a nuestros nietos, estamos haciendo lo que Dios estaba reprobando aquí en Mateo 18 del 1 al 6. Jesús dice que cualquiera que arruine una vida por una mala conducta o un mal ejemplo, no tiene derecho a seguir viviendo, no tiene derecho a entrar al reino de los cielos. Y vamos a continuar. En el año 835 después de Cristo,
El Papa Gregorio, por el siglo VIII después de Cristo, el Papa Gregorio IV designó el día 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Esta palabra Todos los Santos es la palabra estructurada de la palabra que significa, que empieza con Hallow, que es un término antiguo usado en inglés para definir a alguien que se suponía que era santo. Y la palabra in es una abreviatura de even en inglés, y entonces la palabra estructurada Halloween, Hallow, que es santos, y la palabra even, que es una abreviatura que significa en la víspera en inglés, o sea, antes de. Entonces la palabra Halloween es una palabra, repito, perdón por ser tan reiterativo, Halloween es en la víspera de todos los santos. ¿Ok? Un día antes, que es el día 31 de octubre, que es precisamente el día de hoy, que era precisamente la víspera de todos los santos, de ahí se derivó este nombre de Halloween, que ahora conocemos muchos y mucho antes en la iglesia romana que se diera este nombre del Día de Todos los Santos, o el Día de Muertos, como se celebra principalmente aquí en México, que es la víspera de Todos los Santos y que es el día que todos van a los panteones a llevar regalos a los muertos, flores, comida, a visitar a los muertos. Entonces, ¿a usted le suena esa palabra de dulce o truco? Trick or treat, ¿le suena? Bueno, pues el Halloween tuvo lugar en la historia de la iglesia en los antiguos sacerdotes druidas, que fueron la clase sacerdotal de un grupo de personas arias que emigraron del Asia a Francia, o sea, del Asia hacia Francia y a Inglaterra, llamados en la historia los celtas. Los celtas fue el primer pueblo que vino de Asia a establecerse a Europa, y de ahí la grande similitud de los druidas, que eran los sacerdotes de los celtas y de la religión del hinduismo. Entonces, con este contexto, mis queridos hermanos y amigos, vamos a comenzar a ir atando cabos, ya que toda celebración, fiesta o festividad tiene que tener una raíz, un comienzo, un inicio. Y por ahí vamos a comenzar. Así como el hinduismo, los celtas creían en la reencarnación o en la transmigración del alma, que se enseñaba que el alma podía trasladarse a un animal. Los druidas se asentaron principalmente en Francia, en Inglaterra y en España, participando en astrología, ocultismo, brujería, adoraban los árboles. El término druida significa sacerdote del culto al árbol del roble. Escuche bien, el término druida significa sacerdote del culto al árbol del roble. Los celtas adoraban al Señor de la Muerte, especialmente el día 31 de octubre. A esta fiesta se le llamaba Samaín, que ofrecían sacrificios humanos, principalmente de niños, que creían que también descendían del dios Dis, el cual fue el dios romano de la muerte. Fíjese todo el contexto, todo el trasfondo, mi amado hermano y amigo, que encierra esta celebración satánica. No tiene una mejor definición. Una fiesta satánica. Los celtas y los druidas comenzaron pues el año nuevo el 1 de diciembre, que marcaba el inicio del invierno. Es decir, los druidas, los celtas, los sacerdotes druidas tenían su propio calendario, su propia forma de contabilizar el año, y comenzaban el año nuevo en el día 1 de noviembre, que era cuando iniciaba el invierno. Comenzaron a enseñar en Europa que el día 31 de octubre, según su calendario, era el último día del año, y que el 1 de noviembre, el primer día del año, según ellos, venían todas las almas condenadas para meterlas en los cuerpos de los animales,
para tener una reencarnación o una transmigración del alma. Entonces, se decidía que el animal tomara el cuerpo de la persona que iba a poseer para el próximo año. Perdón, tengo un poco de tos y gripe, pero aquí estamos, gloria a Dios. Las almas de los buenos reencarnaban en personas, otra vez, es decir, ellos tenían la creencia que aquellas personas que habían muerto de una forma agradable, según ellos, a su Dios, podrían reencarnar en almas de otras personas. Pero las almas de los condenados que habían muerto en pecado o en alguna situación grave eran condenados precisamente y tomaban parte en cuerpos de animales. Los druidas creían que las almas de los muertos condenados podían aliviarse en el purgatorio, que dicho sea de paso no existe, con rezos, con regalos y ofrendas que ponían a los muertos que llegaban para la reencarnación. En México tenemos esta misma costumbre, esta misma celebración a la muerte. Cada 2 de noviembre, cuando se celebran a los muertos en los panteones, en las casas, en las escuelas, llevándoles dulces, regalos, comidas, las famosas calaveritas aquí en México y diversas ofrendas de diferentes índoles. Ahora hasta el día de hoy ya les ponen cigarro, marihuana, droga, alcohol y muchas cosas que según los familiares de los muertos les eran agradables o que les gustaba consumir. Una vez más, vamos a remontarnos a una vieja historia. Y una señora llevaba flores a un panteón y se encontró con otra señora humilde, indígena, que llevaba una tremenda olla de mole. Y la señora de las flores, evidentemente, le pregunta: ¿y quién se va a llevar esa olla de comida? ¿A quién le va a llevar esa olla de comida? ¿Para qué está llevando esa ollota de mole y de comida allá al panteón? ¿Quién se la va a comer? A lo cual la señora de la comida le responde a la señora que llevaba flores: pues se va a comer esta olla de mole la misma persona que va a oler sus flores. ¿Sale? Sabemos que los muertos ya no regresan, mis queridos hermanos y amigos. Sabemos que los muertos están. Así que tanto las personas que llevan comida como las personas que llevan flores a los muertos actúan por total ignorancia. Perdóneme la expresión, perdóneme la palabra, pero actúan por total ignorancia. Porque las flores se van a marchitar, la comida no se la van a comer, porque el alma de los muertos ya no están ahí. Y los muertos ya no pueden regresar, los muertos ya no tienen conocimiento de esta dimensión, de este mundo. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, mi amado hermano, cuando hemos decidido aceptar a Jesucristo en nuestros corazones, somos como niños, porque nacemos de nuevo. Y así vamos creciendo y nos va resplandeciendo la luz del Evangelio en nuestras vidas. Vamos madurando y vamos creciendo en espíritu, en conocimiento, en fe, en creencia de la palabra de Dios. Y así la luz del Evangelio nos va resplandeciendo a cada uno de nosotros. La verdad de la palabra de Dios nos tiene que ir resplandeciendo, mis amados hermanos. Fíjese, la otra vez comentaba con una hermana conocida, y esto es algo que yo siempre le digo a la iglesia que el Señor me ha permitido pastorear. Es algo que siempre le digo a la iglesia: lea su Biblia, escudriñe su palabra, estudie la palabra de Dios, adéntrese en la palabra de Dios, investigue. Hoy en día, mi amado hermano, tenemos demasiadas herramientas, tenemos concordancias bíblicas, tenemos comentarios bíblicos, tenemos diccionarios bíblicos, tenemos infinidad de versiones de la palabra de Dios, muy recomendables todas, mis amados hermanos, que en lo personal la única versión que yo no le recomendaría sería la Nueva Versión Internacional, porque a esa le han excluido, le han quitado versículos a la hora de traducirla. Pero bueno,
pero la mayoría de las versiones son versiones traducidas muy buenas, mi amado hermano. Sea la versión que usted tenga, pero léala, escudriñela, estúdiela. Pídale al Señor dirección, pídale al Señor que le ayude a entender su palabra. Y desafortunadamente, mis amados hermanos, la gente que sigue con estas tradiciones, la gente que sigue con estas costumbres, es porque no ha leído, no conoce al Dios de la Biblia. Esto significa, mi amado hermano, que no por las costumbres que nos han enseñado significa que sean correctas, o que sean buenas, o peor aún, que sean agradables delante de Dios. Y esto del Halloween o Día de Muertos, nada más lejos de la realidad. Es algo que no le agrada a Dios, es una fiesta pagana. Y más allá de una fiesta pagana, mi amado hermano, es una fiesta satánica, de invocaciones, de hechizos, de brujería, de sacrificios humanos. Lo más importante, mi amado hermano, que debemos hacer ahora es que ahora que conocemos el Evangelio de Jesucristo, es agradar al Señor, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice la palabra del Señor en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. Debemos de esforzarnos, debemos de alentarnos unos con otros, debemos de caminar con rectitud y obediencia al Señor. Y ahora, mi amado hermano, que conocemos la palabra de Dios, debemos de tratar de agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No importan las enseñanzas, no importan las costumbres, no importan las festividades que se celebran en nuestro país. Si va en contra de la palabra de Dios, no debemos practicarlas. No debemos llevarlas, mis amados hermanos, a cabo, porque son desagradables delante de Dios. Fíjese, continuamos. ¿Qué hay detrás de los disfraces de Halloween? Bueno, sabemos que ya es una fiesta pagana del mundo. Cualquier participación que se haga en esta celebración nos hace partícipes de lo mismo. ¿Sí? Si es una fiesta pagana y nosotros estamos participando, por muy pequeño que sea la participación, nos estamos siendo cómplices de esta fiesta del mundo. ¿De qué, mi amado hermano, se visten los niños hoy en día? ¿De qué se visten hoy en día, mis amados hermanos, los niños en estas festividades? La mayoría de las veces, ¿verdad? Calaveras, brujas, monstruos, el hombre lobo, Drácula, Frankenstein, asesinos seriales, Freddy Krueger, iba a decir Freddie Mercury, Freddy Krueger, y todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas. Ahora también, ¿verdad? Queriendo como que minorizar esa festividad satánica, ahora ya los visten también de superhéroes, de hadas, de abejitas, de animales, de árboles, ¿sí? O de cualquier otro disfraz que tengan por ahí. Pero eso no aminora, mi amado hermano, la participación que están teniendo en esta fiesta satánica. Esto precisamente, los disfraces, las máscaras, es lo que hacían los druidas, los celtas, los chamanes, los brujos, para ayudar a las almas a terminar con un tormento que según ellos creían que estaban en el purgatorio, para poder descansar eternamente. Se vestían de animales para que las almas de los muertos que habían fallecido condenados los pudieran escoger y así ayudar a las almas a poder acabar con su tormento. O sea, en la víspera de Todos los Santos, los chamanes, los brujos se vestían con pieles de animales, se disfrazaban con pieles de animales, con máscaras, ¿sí? Para que cuando vinieran esos muertos del purgatorio a buscar un descanso eterno, los pudieran ayudar a transmigrar su alma a un cuerpo, ¿sí? Y poder acabar con ese tormento. Pero eso no es nada más lejos de la realidad, mi amado hermano, porque esos no eran muertos. Esos son y siguen siendo demonios
huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. El Halloween no es una fiesta inocente, no es una fiesta inclusive ni americana, ni tampoco fue practicada en Estados Unidos, en América, en el continente americano en general, sino hasta principios del siglo XX. Sabemos ahora que Estados Unidos se ha colgado esa medalla que es una festividad, es una fiesta americana, pero no es cierto. Hasta principios del siglo XX fue iniciado como una fiesta, mi amado hermano, en Estados Unidos. Y en el norte de Irlanda, del norte de Irlanda, inmigraron a principios del siglo XX miles de irlandeses del norte hacia Norteamérica y trajeron esa festividad del Halloween a Estados Unidos a principios del siglo XX, mis amados hermanos. Hasta cierto grado el Halloween es una festividad moderna en Norteamérica, en nuestro continente, con raíces de las fiestas de los druidas. Irlanda, hasta hoy en día, es el único país en el mundo que celebra el Halloween como una fiesta nacional. Fíjese nada más. Los disfraces y las máscaras de Halloween tienen su origen en los chamanes, como ya se lo dije hace un momento. Los brujos, los cuales cambiaban su personalidad al ponerse las máscaras, podían comunicarse con el mundo de los espíritus malignos. El disfraz puede absorber el poder del animal que llevaba el disfraz o el poder de la máscara, de la cual eran objetos los sacerdotes, los chamanes druidas. Por eso, mi amado hermano, mi querido amigo, no disfrace a sus hijos de nada en estas fechas. De nada. Así que dependiendo del disfraz o de la máscara que se ponían, ese era el espíritu que poseía a estas personas, a estos niños, a estos sacerdotes. El de una bruja, el de un demonio, el de un animal, el de una persona que sabemos que no son espíritus de animales, porque los animales no tienen espíritus, ¿correcto? Pero eran demonios que tomaban la forma según de la máscara o del disfraz que traían los chamanes. Así pues, los disfraces del Halloween tuvieron su inicio en los sacerdotes druidas, adoradores de la muerte. Así pues, se ponían estas máscaras, disfraces, pieles de animales para obtener la fuerza y el poder del espíritu que los poseía, que poseía a la persona. Un demonio era quien los estaba poseyendo. ¿Se acuerda que hace un momento le comenté del dulce o truco, trick or treat? Dulce o truco. Los druidas decían que en la noche que se esperaban a los muertos, se les tenía que esperar con regalos, comidas, ofrendas, flores, según lo que fuera del agrado del muerto, ya que esa noche las almas que estaban en pena se portaban mal, y si no recibían bien a las almas que venían según ellos, estos regresaban a hacerles algún daño a los seres humanos, a los seres vivientes. Cuando se les da dulces a los niños, se les acostumbraba que si tocaban en una casa y no se les daba un dulce, un regalo, pues en aquel tiempo se aventaban huevos, se tocaba el timbre y salía corriendo uno, haciendo travesuras. Y esto es el famoso dulce o truco. Acerca de la creencia herética del purgatorio que los druidas y la iglesia romana hicieron creer, así hicieron que el día 1 de noviembre, el día de todos los santos, y el 2 de noviembre, el día de los muertos, o de todas las almas en pena, el día de todos los muertos, oraban en misas y cánticos gregorianos. Así es que, mi amado hermano, mi querido amigo, todo esto, todas estas festividades son del mundo, son cuestiones y son cosas desagradables delante de Dios. No lo practique, no lo haga, no lo lleve a una práctica normal. No lo introduzca en sus casas. No ponga ofrendas. No ponga fotos con una veladora. Los muertos están, mis amados hermanos. Fíjese,
El día 13 de mayo del año 609 después de Cristo, el Papa Bonifacio IV dedicó el panteón romano a la Virgen María y a todos los santos mártires. El día 13 de mayo, es decir, el día 13 de mayo se celebraba esta festividad en el año 609 después de Cristo, ¿sí? Pero en el año 835 después de Cristo, el Papa Gregorio VI transfiere esta festividad de todos los santos al día 1 de noviembre y le extiende a todos los mártires del purgatorio. Así pues se estableció a través de la Iglesia romana, el Día de Todos los Santos o los Muertos de Halloween, el día 2 de noviembre. Fue el día que se decretó el día oficial para rezar por los muertos. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez. Es decir, no hay reencarnación, no hay transmigración del alma, no hay resurrección de los muertos hasta el día que venga Jesucristo. Y de la manera que está establecido para el hombre, que muera una sola vez para los hombres, el género humano, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Asimismo entendemos, mis amados hermanos, que cuando morimos, el cuerpo se queda aquí en el sepulcro, en la tumba. Se nos comen los gusanos. No importa lo que creamos, no importan las tradiciones. Es más, te vas a ahorrar, mi amado hermano, todo ese mercantilismo, te vas a ahorrar todas esas situaciones, todas esas cuestiones, mis amados hermanos. Cuando muere el hombre, cuando muere el ser humano, hombre o mujer, dicho sea de paso, los únicos géneros que existen, hombre o mujer, no importa cómo te identifiques tú el día de hoy, hay un hombre y una mujer establecido por Dios y por la biología. Pero bueno, ese ya es otro mensaje, es otra predicación, ¿sí? No hay más. Cuando muere el hombre, está establecido que muere una sola vez y después de esto, el juicio. Los muertos ya no regresan. Los muertos no vienen a ver su ofrenda, no vienen a tomarse el café, no vienen a fumarse el cigarro, nada de eso. Y usted me podrá decir, bueno, es que yo he visto, pastor, cómo si se comen la comida, cómo se fuman el cigarro, cómo se toman el tequila. Todo eso, mis amados hermanos y amigos, el reino de las tinieblas tiene el poder para poder hacer todo eso. Tienen el poder para posesionarse de objetos, de cuerpos, de personas, y poder así engañar a la gente que no conoce la palabra de Dios, de lo que está establecido por Dios, y así poder engañarlos. Así es que, mis amados hermanos y amigos, con esto terminamos esta primera parte de lo que hay detrás de Halloween, para poder continuar el próximo martes. El próximo martes 7 de noviembre. Síganos el próximo martes para terminar con este mensaje, con este estudio que va a ser de grande bendición. Pero mientras, dicho sea de paso, en estos días, 31 de octubre, 1 de noviembre, 2 de noviembre, y es más, déjeme darle un dato muy importante. Desde el 5 de septiembre, todos los satanistas, todos los brujos, brujas, chamanes, adivinos, desde el 5 de septiembre, mi amado hermano, hasta el 9 de noviembre, ellos están preparando todas estas festividades. Así es que en estos días no se enrole, no se enfrasque, no se envuelva, no sea partícipe de esta festividad satánica. Oremos a Dios. Bendito Dios y Padre eterno, Señor, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu gracia y tu misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego, mi Dios, que sea usted poniendo, Padre Celestial, en nosotros el interés, Padre, el entendimiento para saber discernir entre lo bueno y lo malo. Ayúdenos a entender su palabra, Señor, y denos el querer como el hacer para estudiarla, para escudriñarla, Señor, para buscar su rostro de día y de noche. Padre, en esta bendita mañana, Señor, yo pongo en sus manos, Señor, a cada uno de los que nos están viendo, de los que nos están oyendo y de los que nos van a ver o nos van a oír más tarde, Señor. Yo los pongo en sus manos en el nombre de Jesús y le ruego, Señor, que este video
sea llegando a miles de personas para que entiendan la verdad de esta festividad satánica. Padre, le damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Como siempre, la recomendación, el deseo y la petición, compartan estos videos para que la palabra de Dios pueda llegar a más personas y así podamos conocer la verdad de nuestro Dios. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias a todos por vernos, por seguirnos y nos vemos la próxima. Bendiciones y hasta pronto.